es un tiempo de Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar y que tu Santo Espíritu me va a hablar. Ayúdame a escuchar, enséñame a entender y llévame a comprender que tengo mucho por practicar. Vaya conmigo a Nehemías 6, versículo 1. Dice: Sanballat, Tobías, Gesem el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y de que se habían cerrado las brechas, aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias por esta mañana, por este ambiente precioso, Señor, de gratitud, de alabanza, de adoración, por este ambiente festivo, Dios, de tu presencia. Quiero entregarte, amado Rey, la palabra que has revelado en esta temporada de este libro hermoso de Nehemías. Que nos sigas hablando a lo íntimo, pero que especialmente nos dejes entender que cada temporada de nuestras vidas está guiada por ti y para ti. Señor, que esta palabra, Señor, sea alimento para tu pueblo. Que podamos estar seguros, Señor, de que nuestra adoración toda es entregada a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hoy estamos aquí a 15, esto prácticamente se acabó, ¿sí o no? Cuando pensaba en la fecha y leía este pasaje, estoy como muy alto. Cuando pensaba en la fecha y leía este pasaje, llegué a este punto donde Nehemías está diciendo: yo había reconstruido la muralla, ¿sí? Y de que se habían cerrado las brechas. Es decir, aparentemente, cuando llegamos al capítulo 6 de Nehemías, la obra se está, ¿qué? Terminando. Es decir, más o menos Nehemías, trayéndolo a hoy, está como nosotros, que estamos a fin de año terminando, porque llegamos precisamente a 15 de diciembre y parece que todo se acabó, ¿sí? O no sé si a usted le han dicho: ay, no, ya eso déjelo para el próximo año, que ya esto se acabó, ¿cierto? ¿Cierto? Más de uno por ahí le sale a uno con eso y uno dice: ¿cómo así? ¿Cierto? Esto no ha terminado, espere. Sí, esto termina cuando el Señor termina. Pero esto me llevó a pensar muchas veces que lo que Nehemías está haciendo con su pueblo acá nos puede pasar a nosotros. Yo quiero leer lo que dice Nehemías 6, versículo 15. Usted me va acompañando ahí más adelante. Dice: la muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Recuerde que el calendario hebreo era diferente al nuestro y que ahí hay un calendario diferente. Su reconstrucción había durado 52 días. Y ya hablamos de que ese es un tiempo récord. Pero aquí es donde hay símbolos, señales del Antiguo Testamento que apuntan al Nuevo Testamento. ¿Cuántas semanas tiene un año? 52. ¿Cuántas semanas se demoró la reconstrucción de la muralla? 52 días, ¿no? 52 días. Deje como referencia el número 52, porque hay cosas que pasan allá que se parecen acá. Termino de leer Nehemías 6, versículo 19. En mi presencia hablaban de mí, luego le comunicaban todo lo que yo decía. Tobías, por su parte, trataba de intimidarme con sus cartas. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Aparentemente la obra está terminada, ¿sí o no? Pero el enemigo que no descansa, y quiero avisarle algo: Satanás no sale a vacaciones en diciembre, ¿no? Téngalo en cuenta. Él no dice: ay, no, como todos estamos en Navidad, yo me voy de Navidad. No, el diablo no para, ¿sí? Dios tampoco, porque de hecho no duerme el que cuida de Israel, el que cuida de su pueblo. Pero es importante entenderlo. No me voy a devolver a la guerra, que ya vivimos, ya hablamos de la guerra bastante, pero sí quiero que entienda que uno de los riesgos más grandes que corremos a veces como pueblo de Dios es creer que ya terminamos, aunque hay cosas que ya están terminadas. De hecho, Nehemías nos deja saber acá que hay una obra reconstruida que ya se está terminando, que ya se acabó. Pero el problema de esto es que cuando creo precisamente que estoy terminando, es donde Nehemías 6:19 me deja ver que ahí es donde realmente
comienza. O sea que para aquellos que estaban pensando que ya porque se acabó el año, usted ya acabó, no ha acabado. Esto apenas comienza. Porque el que comenzó la buena obra en usted, la irá perfeccionando. ¿Hasta dónde? Hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1, versículo 6. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra, diga conmigo, soy buena obra. En ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y esto me llevaba a pensar que siempre hay un riesgo muy grande, ¿sí? Y es pensar que ya yo terminé. Cuando un cristiano, cuando una iglesia piensa que ya terminó, viene un vacío que es muy complejo. Y es donde el enemigo normalmente suele oprimir. Déjeme se lo explico. Llega un momento en su vida donde usted aparentemente tiene todo bien. Entonces usted dice, llegué, soy bendecido, mis finanzas están bien, estoy sirviendo, estoy en esto. Y de pronto usted va y se sienta y dice, bueno, ya, Señor, llévame. Ya terminé, ¿sí o no? No, eso no es lo que pasa. Lo que pasa es que queremos la obra terminada acá para disfrutarla acá. Pero no comprendemos que en el proceso de Dios en nuestras vidas, su obra, aunque va avanzando, no termina aún. Y aquí viene una pregunta clave para ti. ¿Cuándo comenzó la obra de Dios en ti? Porque tal vez esa pregunta te va a ayudar a resolver precisamente este sermón. Y tal vez tú hagas ahora memoria, si cierras tus ojos y dices, ¿cuándo comenzó la obra de Dios en mí? ¿Sí? Tal vez para alguien está empezando hoy, que fue invitado a esta iglesia o que se había apartado y que de pronto hoy Dios va a abrir y va a iluminar los ojos de su corazón para volver a empezar. Pero tal vez fue hace 20 años, hace 30 años que tú conociste del Señor, ¿sí? O el día que te casaste, o el día que estuviste en una noche de ministración y el Espíritu Santo, no sé cuál fue. ¿Cuál fue el día que comenzó la obra de Dios en ti? ¿Qué día fue ese? A veces tal vez uno camina y no sabe dónde. Bueno, cuando yo trato de tomar este texto, la palabra me deja ver que como lo hemos venido viendo, hay un tiempo para cada cosa y que hubo un tiempo donde comenzó la obra en ti. Pero Pablo nos exhorta y nos dice que se está perfeccionando. Pero además el profeta Jeremías 33:14 dice, llegarán días, afirma el Señor, en que cumpliré la promesa de bendición que hice a Israel y a Judá. Es decir, va a haber un día donde Dios va a cumplir su promesa. Pero si tú no tienes claro cuándo comenzaste y en dónde estás, tú podrías llegar a pensar que ya terminaste. Y claro, en Dios las pequeñas victorias, los pequeños avances son importantes, pero es importante entender que no hemos terminado. ¿Y por qué es importante entenderlo? Porque esto me va a hacer a mí pararme firme y mantenerme firme en mi proceso. Entender que aunque estamos a 15 de diciembre, que aunque vamos a terminar diciembre, sí, con buñuelo, con natilla, con todo lo que viene alrededor del tema, ¿cierto? La obra no ha terminado. Porque así como Satanás no descansa, el que comenzó la buena obra en ti, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Pero viene la pregunta entonces de, vamos cerrando este año y ahora qué? Porque yo ya terminé bueno, malo, algunos quieren pasarlo rápido, otros dicen, ay no, este año ha sido tan bueno que mejor dicho, Dios ha comenzado a hacer la obra en mí y yo ya quiero uno nuevo. Y como siempre lo he dicho, creo que ese Cronos sencillamente debería llevarnos a reflexionar en el Kairos, en la verdadera intención de por qué estamos haciéndonos esta pregunta hoy. ¿Por qué? Porque a veces estos días festivos, estas festividades nos hacen olvidar del proceso de la obra de Dios. O sea, algunos creen que llegó Navidad y que su proceso para ahí y que Dios da vacaciones hasta el 12 de enero en Colombia. No, no funciona así. Dios no para su obra. Él no depende del calendario caleño, ¿sí o no? Él depende de su calendario. Y la obra que se está haciendo en ti no para, no se detiene. Y no se detiene porque estemos festivos. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo no tengo en cuenta cuándo comenzó la obra de Dios en mí, cuándo y dónde empezó lo que Dios va a hacer en mí, yo no sé para dónde voy en esa obra. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque es posible que todos nos confundamos celebrando una fiesta navideña y olvidando el verdadero motivo de la Navidad, que es que Jesús nació. Y vuelvo y te hago la pregunta,
¿cuándo nació Jesús en ti? O tal vez sigue en un pesebre. O tal vez sigue en una festividad. Porque si tú estás celebrando, compartiendo esto, sin entender que la obra de Dios se está haciendo en tu vida, puedes llegar a pensar que eso ya está hecho y que tú no tienes que hacer nada. Cuando el verdadero final de tu obra es presentarte de Él que está por venir, o ir a su presencia y verle cara a cara. Pero si yo no entiendo que estoy anhelando verle cara a cara, no entiendo qué hago aquí. Y yo puedo pensar que mi circunstancia, que mi situación ya terminó y que ese es mi destino, cuando realmente es solo parte del camino. Lo que tú crees hoy que es tu destino, tal vez es solo parte del camino que Dios tiene para ti. Pero para eso tienes que entender que la obra de Dios en ti no ha terminado. Y que así como Nehemías terminó las murallas, puso las puertas, la obra no terminó ahí. Después de levantada la muralla, después de venir a Cristo, después de recibir a Jesús en tu corazón, ¿qué venía después entonces? Pues viene una vida a través del nacimiento, a través del gobierno, ¿sí?, de Dios. Ahora, cuando tú lees el Antiguo Testamento, vas a ver que es una prefiguración del Nuevo. Y Nehemías es uno de esos tipos de personajes bíblicos que representa a Jesucristo. Nehemías con su pueblo y Jesús con su iglesia, ¿sí? Entonces tú ves a Nehemías representando la instauración del gobierno para el pueblo, para un nuevo comienzo. Pero para eso primero tuvo que reconstruir las murallas. Y por tanto ves a Jesús presentándote a tu vida para que algo nuevo nazca y que tú empieces a construir, ¿sí?, algo nuevo para ti, a lo que te quiero llevar el día de hoy. Entonces, en ese pasaje, ahora tú y yo vivimos por lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida, hasta que Él termine esa obra y podamos vernos cara a cara, ¿sí?, frente a nuestro Dios. ¿Ya? Y ahí podamos decir, ya está terminada. Porque no sé si a usted le ha pasado que usted está muy bien, ¿sí? Uno de los riesgos, lo decía ahora, es creer que ya terminamos. Porque si usted aquí no tiene la perspectiva clara, usted se puede sentar y decir, pues Señor, yo ya tengo todo, ¿sí o no? ¿Qué sigue? Si tú no sabes responderte esa pregunta, el diablo te va a llenar de incertidumbre. Inmediatamente lo que vas a sentir es que no tienes nada y es que te falta todo. ¿Por qué? Porque sin Él no tienes nada. Entonces tú puedes creer que tu obra está terminada, que vas avanzando, que ya llegaste, pero realmente no estar en nada. ¿Por qué? Porque no sabes qué sigue después de. Señor, ¿qué sigue después de que yo te conozco? ¿Qué sigue después de que yo me congrego? ¿Qué sigue después de que yo me experimento? ¿Qué sigue después de que yo antes no leía y ahora leo? ¿Qué sigue después de que antes yo no te percibía, ahora te siento y es tan real? ¿Qué sigue después de esto? ¿Sí? Creo que por eso el apóstol Pablo nos exhortaba y recordaba. Pongan la mirada ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque cuando tú piensas que has terminado y te sientas a reflexionarlo en el alma, en la carne, siempre va a quedar un vacío. Porque si ese vacío no está apuntando a la obra perfeccionada de Cristo en mi vida, yo voy a terminar vacío. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque cuando voy a Nehemías, creo que Nehemías a partir del capítulo 7 empieza a responder el después qué. Si ya se reconstruyó la muralla, pastor, bueno, pasemos a otro libro que ya estoy cansado del mismo libro 3 meses, ¿sí o no? Pero resulta que Nehemías, de aquí donde viene, es donde viene lo bueno. Porque se supone que la misión, el objetivo de Nehemías era reconstruir la muralla. Y aquí está diciendo que aunque no estaban puestas las puertas, ahora se iban a poner. Y se iba a terminar la obra. ¿Y qué cuando Dios ya te hizo cristiano? ¿Y qué cuando tú ya vas a una iglesia? ¿Y qué cuando tú ya lees la Biblia? ¿Qué sigue para ti? ¿Qué sigue para ti como hombre, como mujer? Bueno, ese después qué es el que creo que Nehemías, ahí en el capítulo 7 y 8, nos da 3 lecciones muy importantes. La primera, ¿sí? Nehemías 7, versículos 1 al 4. La primera enseñanza post reconstrucción es que tenemos que estar alertas. Diga que tiene al lado alertas. ¿Sí? Cuando yo le diga que tiene al lado es porque alguien se está durmiendo. No vaya a pensar que es por otra cosa. Bueno, es para que usted lo despierte.
¿Qué hace Nehemías? Dice, estén ¿qué? Alertas. Ya se reconstruyó, hay que estar alertas. ¿Qué es estar alertas? Usted está terminando diciembre, está terminando en 2024 y de aquí hasta la mitad de enero vamos a hablar mucho de planes y de cosas. Pero la pregunta es, ¿qué es estar alerta? Es tener claro qué pasó con tus planes. Es que tener claro que Dios este año intentó reconstruir en ti. Y de pronto tú te paras hoy y dices, uy, no, pastor, a mí sí se me fue, que llegué como destruido. Pero hoy es un día especial, porque Dios te está diciendo que el que comenzó la buena obra en ti, la irá perfeccionando hasta el día. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Cristo Jesús, no hasta el 31. Esto no acaba ahí. ¿Sí? En el año 2000 se quebraron empresas. ¿Sí? En el año 1999 se quebraron empresas. ¿Sí? Pasaron de todas las cosas, ¿por qué? Porque creímos que en el 2000 se iba a acabar. Y casi, pero no. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios no es tu tiempo. Hay algo que siempre hablo, hoy llegué y moví todo el orden y todos estaban esperando y espere lo que viene el próximo año y verá que me enloquecí del todo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es que el orden de Dios no es el orden mío. El orden de Dios no es el orden tuyo. Claro, nosotros somos una iglesia de orden y propósito, pero el orden de Dios no funciona como tú y yo creemos. Por eso tenemos que estar alertas, porque en cualquier momento mi plan se tiene que ajustar al plan de Dios. Si no, no es un plan de Dios. Porque a muchos se les desbarata el plan porque no era un plan. Y como no estaban alertas, entonces nunca se dio. Algunos creen que ese plan ya no se dio. No, ya 15 de diciembre eso ya no se dio. Dios en 15 días no puede hacer nada. ¿Perdón? Dios en 15 días puede hacer mucho. Pero te quiero decir algo, Dios no necesita 15 días. Dios necesita 52 días. 3 días, un día, un minuto, un segundo, para que tú tomes una decisión. ¿Sí? Entonces, Nehemías 7, versículo 1, vamos al contexto, dice, una vez que se terminó la reconstrucción de la muralla y se colocaron sus puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas. Siempre lo he dicho, Nehemías es un gran libro, una gran referencia de liderazgo. Y lo que estamos viendo aquí es cómo Nehemías se pone alerta y desarrolla un plan de defensa. Porque si usted ya es cristiano, si usted ya es un hijo de Dios, usted tiene que cuidar lo que Dios le da. En uno de nuestros discipulados decimos, usted tiene que preservar su libertad. ¿Por qué también le digo esto? Porque aquel que no sabe preservar su libertad, después es más duro. ¿Por qué? Porque usted se esforzó para dar un paso, hizo todo su esfuerzo y dijo, qué paso el que he dado. Y el diablo coge y le dice, 10 pasos atrás. Y todo lo que había dado, no, yo ya ni comienzo. Porque ya me fui atrás. ¿Por qué? Por no estar alertas. Pablo dice en 1 Corintios 16:13, manténganse ¿qué? Alerta. Permanezcan firmes en su fe. Permanezcan firmes en lo que él ya les dijo. Permanezcan firmes en lo que el profeta en Jeremías decía. Su promesa se cumplirá. Tú haz lo que tienes que hacer. Fíjese esto. Nehemías 7, versículo 2. A mi hermano Hananí, que era un hombre ¿qué? Fiel y temeroso de Dios. Como pocos. Y la verdad es que cuando leí esto me confronté mucho porque son pocos y somos pocos, ¿sí? Los que Dios podría encontrar. Que dice que son temerosos y fieles. ¡Wow! Y la pregunta cuando me pongo alerta es, ¿será que Dios en estos 15 días me va a encontrar temeroso y fiel? ¿O me va a encontrar de vacaciones? ¿Sí? Por ahí hay una alabanza que dice, ¿y dónde nos encontrará? Comiendo buñuelos, ¿sí o no? ¿Dónde estaremos tú y yo? ¿Seremos Hananí? ¿Seremos Hananías? ¿Sí? Dice, lo puse a cargo de Jerusalén junto con Hananías, comandante de la ciudadela, y a los dos les dije, ¿qué hay aquí en Nehemías? Estar alerta es tener un plan que incluye seguir las instrucciones. Si tú no vas a seguir las instrucciones, no te desgastes en un plan, porque ¿de qué te sirve venir y decir, Señor, yo quiero hacer las cosas como tú las dices y hacer lo que a ti te da paz? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve intentar poner a Dios en el medio de tu matrimonio si lo que vas a hacer finalmente es lo que tú quieres? Eso es no estar alerta.
Eso puede ser religiosidad. Estar alerta es trazar un plan que se va a guiar por la voluntad de Dios. Y para eso se necesita ser temeroso y fiel. Y la pregunta es, ¿cómo vas a pasar estas festividades? Alerta, bajo un plan, temeroso y fiel. Nota, no le estoy amargando la Navidad. Le estoy diciendo, esto hay que vivirlo y saber vivirlo. Pero a lo que te estoy preguntando es, no te distraigas, porque el diablo no sale a vacaciones en Navidad. ¿Sí? Y voy a decirte algo, tu carne tampoco. Y lo que viene de aquí en adelante es que tu carne es exacerbada. Estamos en el mes más emocional del año. Bueno, hay otro parecido que es el de amor y amistad. Pero este es uno de los meses más emocionales del año. Porque todas las emociones se mueven. Unos están en un extremo que dicen, mamá, ¿dónde están los juguetes? Y otros están en otro extremo que dice, limoncito con ron. ¿Sí o no? Y en esos extremos dejamos de estar alertas. Y en ese momento es donde Dios quiere hacer su plan y tú estás distraído o distraída. Celebra, garantiza y ratifica que lo que está sucediendo hoy es una oportunidad para ratificar que la obra de Dios empezó en tu vida porque Jesús nació. Pero no te distraigas y mantente alerta porque el plan de Dios va a avanzar conforme Él lo va perfeccionando. Por eso tú tienes que estar alerta y tienes que tener un plan. Ese plan incluye, como me lo deja ver Nehemías acá, identidad, hombres fieles, temerosos, delegación. Hay cosas que tú no vas a poder hacer, tienes que delegarlas a personas que te ayudan. Porque eso fue lo que Nehemías hizo. Ya reconstruía, ahora hay que poner responsables de cada área. Hay áreas de cobertura en tu vida que necesitan ser cubiertas por diferentes personas. A mí me encanta cuando un empresario me llama y me da cuentas, porque hay cosas que no entiendo. Pero como Él quiere cobertura, yo oro y el Espíritu Santo le da cobertura. No porque yo lo sepa, es porque Él está sujeto a autoridad. ¿Sí? Lo mismo pasa, si tú le vas a pedir consejo, te vas a cubrir en tus relaciones sentimentales con uno que está peor que tú, ¿qué te va a decir? Pues nada bueno. Pues tienes que buscar a aquel que es mayor que tú en ello y te puede guiar hacia el camino que la palabra me dice debe guiar. Por eso tú tienes que estar alerta y tienes que tener un plan para poder avanzar. Insisto en las palabras del apóstol Pablo. Manténganse alertas, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Esta temporada tiene mucha tentación. Y vuelvo y repito, yo lo recibo en enero igual, pero no se dé licencias. Esté alerta, porque si hay algo que el enemigo hace en este tiempo es usar cosas que parecen buenas para sacarte del plan. Una de ellas es la tradición. Porque las tradiciones sí nos jalan, ¿o yo? Yo me quedo aterrado. Nosotros somos un pueblo muy tradicional. Mire, somos tan tradicionales que yo veía las fiestas, las despedidas, porque este mes empieza uno la despedida, ¿sí o no? Para que el mundo fuera a acabar, ¿cierto? Y entonces uno la despedía del buñuelo, ¿sí o no? Y pues ¿para qué? Pues los buñuelos son ricos, ¿sí o no? Y entonces usted está ahí, dele, y usted no puede romper las tradiciones. No me han invitado a la primer despedida saludable de diciembre. No, ninguna, que la despedida con fruta, no, nada. Todas son buñuelo, natilla. ¿Por qué? Yo me preguntaba eso. Usted puede decir tan chistoso, pastor, entonces no podemos comer. Yo sí, coma lo que quiera, ¿sí o no? Pero lo que yo me preguntaba era, ¿por qué nosotros normalizamos tanto la tradición? ¿Por qué se tiene que mantener? Y yo digo, es fuerte. Tal vez por eso Jesús le dice a sus discípulos, aquel que no deja padre y madre, no era por deshonrar a papá y a mamá, era porque las tradiciones eran fuertes. Y las tradiciones ponían primero la tradición. Lo mismo le reprocha Jesús a los fariseos. Pusieron la tradición por encima de la gente. Las tradiciones se vuelven Dios. ¿Saben por qué? Por no estar alerta. Porque vamos a ser honestos. Si hay un pueblo que celebra y hace fiesta, es el pueblo de Dios, ¿sí o no? O sea, a Dios no le disgusta que nosotros celebremos. Pero el problema es que no estés alerta. El problema es que tú pongas la celebración en un lugar equivocado. Y el problema
es que te despistes y dejes de estar alerta del plan que Dios tiene para ti en este tiempo. Celebra, pero celebra estando alerta, haciendo parte del plan. Predica el nacimiento de aquel que nació ya en tu vida y que otros puedan ver esa obra en ti. Por eso el apóstol Pablo dice: permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. ¿Sabe por qué nos exhorta a valentía y fortaleza? Porque yo te voy a decir algo. Arrancar la obra es un poco duro, pero uno arranca. Usted la reconstruye. Mantenerla, eso sí es duro. Porque el problema a veces no es arrancar. Cuesta, pero después de que usted arranca, manténgala. Usted arranca a hacer ejercicio y después manténgase. Por eso tiene que arrancar tantas veces. Porque mantenerla, mantener el fruto, necesita estar alerta. Primera de Tesalonicenses 5, del 5 al 6, dice: todos ustedes son hijos de la luz y del día, no somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos pues dormirnos como los demás. Diga el que tiene al lado, no se duerma. Sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Una breve siesta, un breve sueño y te asaltará la pobreza, dice el proverbio. Una breve siesta, una breve despiste. ¿Usted ha escuchado oír de los microsueños manejando? Son trágicos, ¿cierto? Si hay un médico aquí que trabaja en urgencia, sabe lo trágico que es un microsueño en una moto, en un carro. ¿Sabe cuál es el problema de los microsueños espirituales? Que hay muchos cristianos por estas épocas que tienen microsueños espirituales y se duermen y dejan de estar alertas. ¿Y sabes qué pasa ahí? El diablo viene y ¡pa! ¿Estamos alertas o no estamos alertas? El apóstol Pablo exhorta y dice: en el sano juicio. Termina Nehemías de decir ahí: las puertas de Jerusalén se abrirán cuando ya haya salido el sol. ¿Cuándo? Cuando ya haya salido el sol. Instrucción. Y volverán a cerrarse y se asegurarán con sus barras. Protección. Cuando los porteros estén en sus puestos. Si tú estás en el lugar que es y estás alerta, no va a pasar nada. Pero si tú estás como el comercial del banco, en el lugar equivocado, cualquier cosa puede pasar, ¿sí? Entonces no podemos ser cristianos del lugar equivocado. Necesitamos estar donde Dios necesita que estemos. Dice: además los habitantes de Jerusalén montarán guardia, uno en sus puestos y otro frente a su propia ¿qué? Casa. Y esto me llamó mucho la atención. Mire lo que dice el versículo 4. La ciudad ocupaba una gran extensión, pero tenía pocos habitantes, porque no todas las casas se habían ¿qué? Reconstruidos. Y Nehemías nos deja ver cómo nosotros pasamos de lo global a lo local. Nehemías pasó de la muralla a la casa, de lo grande a lo íntimo. Tú llegas al Señor, conoces, te permite recibirle en su corazón, empiezas a congregarte, te vuelves un cristiano piadoso y empiezas a trabajar en ti. Pero de pronto Dios te dice: muy chévere, pero ahora lo necesito en tu casa. Ahora necesito que coloques los cerrojos en tu casa. ¿Sabes qué dice Jesús? Que cuando la casa se limpia, ¿sí? Se deja limpia, se cierra bien la puerta y se sigue adelante. Porque cuando no se deja bien cerrada la puerta, el enemigo entra y la deja 7 veces más sucia que como estaba. No vayas a perder en un microsueño espiritual en estos 15 días todo lo que Dios hizo en estos 350 días del año. Por no estar alerta y por no aferrarte al plan, a la instrucción. Porque lo que trata Dios aquí, lo que trata Nehemías acá, es de que tu sano juicio, el mantenerte alerta, es para cuidar tu casa, tu templo, tu cuerpo, tu mente, tu alma, tu corazón. Pasa de lo global a lo personal. Primer punto, alertas y con un plan de defensa. Segundo punto, Nehemías 7, versículo 5. Dice la palabra de Dios acá: mi Dios puso en mi corazón el deseo. ¿Quién? Dios. ¿Quién pone el querer como el hacer? Dios. Es Dios quien lo pone. Es Dios el que pone el deseo de hacer lo bueno y lo malo no. Pero te da a elegir entre lo bueno y lo malo. Pero es Dios quien pone ese deseo en el corazón si tú estás con Dios. Si no, ¿quién lo va a poner? Tu carne. Ahora,
Esto me apunta a algo que Nehemías hace muy intencionalmente acá. Es que él, como estaba alerta y tenía un plan, ora y Dios pone en el deseo de su corazón usar lo que tenía en las manos para hacer y cuidar lo nuevo que venía. Escuche, mi Dios puso en mi corazón el deseo de reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo, para registrarlos según su descendencia, y encontré el registro genealógico de los que habían regresado en la primera repatriación. Allí estaba escrito, y usted lo lee ahí en Nehemías, y es una lista de esas genealógicas grandes, bonita, sí, que tiene mucha revelación, pero hoy no la vamos a leer. Pero era lo que Nehemías tenía en las manos. Nehemías estaba trazando su plan para estar alerta y cuidar la reconstrucción, para lo que venía. Y para lo que venía usó lo que David usaba en Primera de Samuel. Cuando David llega donde aquel sacerdote y le pregunta, ¿qué tienes en las manos? ¿Qué tienes en las manos? Primera de Samuel 21:3. ¿Qué provisiones tienes a mano? ¿Sabes qué estaba haciendo Nehemías? Censando. Es una palabra muy del Antiguo Testamento. ¿Qué estaba haciendo? Presupuestando, haciendo un plan, haciendo un cronograma, sacando su lista, mirando con quién contaba, con quién no contaba, quiénes se fueron, quiénes se quedaron. Estaba mirando qué tenía en las manos. ¿Y sabes por qué? Porque es una característica particular de un gran liderazgo. Y es saber qué tiene en la mano. Porque cuando tú sabes qué tienes en la mano, sabes que no vas a poder hacerlo todo. Si lo que tienes a la mano te permite estar seguro de que lo vas a hacer todo, es tuyo. Felicitaciones. Pero si lo que tienes en la mano no es suficiente, es porque sigues necesitando de la obra de Dios en tu vida. Y es precisamente en este momento donde hacemos cuentas, donde hacemos planes, donde nos preguntamos y decimos, Señor, pero pues aquí no hay mucho. ¿Y con esto vas a hacer? Sí. Dios no está esperando más. Dios te está haciendo hoy la pregunta, ¿qué tienes en tus manos? Y te hablé ahora de la prefiguración, del tipo. Así como Nehemías apunta a Jesús, David aquí apunta a Jesús. Mira la pregunta en Primera de Samuel 21:3. ¿Qué provisiones tienes a mano? Dame unos 5 panes. ¿Les suenan 5 panes? ¿Los han escuchado en la Biblia? Así como 52 días simbolizan 52 semanas. 5 panes que David pidió para alimentar a su ejército fueron lo mismo que le trajeron a Jesús sus discípulos cuando había que hacer un milagro para 5,000. A esta altura del partido, terminando el año, diciembre 15, si tú estás alerta, tú traes lo que tienes en las manos y le dices, Señor, llevo 350 días intentándolo, no tengo más, pero esto es lo que tengo en mis manos y yo ya no lo puedo hacer. ¿Qué es? ¿Es tu genio? ¿O tu mal genio? Porque a algunos no se les daña el genio, sino el mal genio, ¿no? ¿Qué es? ¿Tu corazón, tu alma, tus finanzas, tu ministerio, tu área ministerial? ¿Tu rebeldía, tu sujeción? ¿Qué es? ¿Tu forma de hacer las cosas a tu manera? ¿Qué es? Porque eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Qué tienes en tus manos? Tienes que estar alerta y enfocado en el plan de Dios para saber cuándo sacas lo que tienes en tus manos. Porque en este momento no pasaba nada más. Es lo mismo que Nehemías hace. Nehemías va, mira la genealogía y dice, con esta gente cuidamos la reconstrucción. Entonces, ¿qué hace? Va y los censa, cuenta quién hay, quiénes están disponibles. Nehemías 7, versículo 70. Va terminando después de la genealogía. Y dice, algunos jefes de familia entregaron al tesoro donativos para la obra. El gobernador entregó al tesoro unos cuantos kilos de oro, 50 tazones y 530 túnicas sacerdotales. Los jefes de familia, ¿quiénes? Los jefes de familia, hombres. Dios está llamando una nueva generación de hombres que están dispuestos a decir, Señor, esto es lo que tengo en mis manos. Yo no soy más capaz de mis fuerzas. Tal vez es tu esposa que la estás trayendo hoy en tus manos y le estás diciendo, Señor, este es uno de mis 5 panes, hoy te los entrego. O lo multiplicas o lo multiplicas. ¿Por qué? Porque si tú estás alerta al plan de Dios, vas a entender que Él quiere multiplicar después de reconstruir. Pero algunos se quedan en la reconstrucción. Se quedaron como obreros, boleando ladrillo, cemento, todo, y se olvidaron que Dios es un Dios que multiplica. ¿Sobre quién?
sobre el temeroso y el fiel. Eso fue lo que puso a hacer a Hananías y Hananí. A multiplicar, a cuidar para multiplicar, porque Dios no edifica para dejar ahí. Yo le preguntaba a Dios, y te voy a decir parte de esto donde nace, de una reflexión de preguntarle a Dios, Señor, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue después qué? Y la primera respuesta que Él me dio es, hermano, tienes que estar alerta al plan. Yo ya te di un plan. Salmo 139 dice que tú fuiste creado desde el antes del antes, con un plan. ¿Sí? Que se rompió en el camino, pero que Cristo en la cruz levantó de la muerte para que tú tengas un propósito. Y para que camines a verle a Él cara a cara. Si estás alerta a ese plan, entonces ahora Él viene y te dice que tienes en las manos porque te necesito desocupado. ¿Sabes por qué? Porque Dios llega un momento donde te dice, ¿qué tiene? Usted le dice, Señor, esto es lo que tengo en las manos. Y cuando usted se lo entrega a Él, usted no sabe en qué momento usted terminó así. Uy, Señor, ¿y qué pasó aquí? Porque Él es así. Usted entrega lo que usted tiene y Él multiplica. Usted pasa de entregar así para recibir así. Y después usted se le empieza a derramar. Y ahí es donde el pueblo de Israel me daba una lección muy grande. Porque dice que las familias, los gobernadores, todos empezaban a entregar. Y el resto del pueblo entregó 170 kilos. ¿Quién? El resto del pueblo, todos. Es decir, cada uno ponía lo que le correspondía. ¿Sí? Por estos meses siempre surge una pregunta técnica que me gusta resolverla de manera general. Ay, pastor, ¿y en diciembre la prima también? Sí, mi hijo, la prima también se la dio el Señor. ¿Qué hago? Pero cuando tú no estás alerta, cuando tú no estás atento, tú no entiendes. Ay, pastor, me la gasté en buñuelos. Muy bonito, pero Dios es primero. ¿Sí? Y usted dirá, ay, no, pastor, está muy materialista. Te estoy diciendo lo que pasa cuando el pueblo de Dios se descuida. Dice que los gobernadores, que los jefes de familia, que el pueblo de Dios, todos colocaban. Y dice la palabra ahí en Marcos 6:38. Que en esta prefiguración de que tienes en las manos, Jesús se aparece a los discípulos, predicando a las multitudes, y les dice, no, los discípulos se aparecen donde Jesús y le dicen, Señor, esta gente ya tiene hambre, he visto más de uno así, parecen de Tierra Nueva, yo no, ese es el horario del servicio. ¿Y qué hacemos? ¿Tienen hambre? Y yo lo que creo es que los discípulos hicieron la pregunta porque estaban más pelados, ¿sí o no? Y Jesús dice, ¿cuántos panes tienen ustedes? O sea, Jesús presupuestó que había algo. Hay algo que tú tienes que entregarle a Dios que Él te está preguntando. ¿Qué tienes? Y no lo vayas a meter en el punto financiero. Hay algo en tu corazón que Él te está pidiendo hoy, que te está diciendo, si estás alerta al plan de Dios, quiero que me digas qué tienes en tus manos. ¿Es tu orgullo? ¿Es tu egoísmo? ¿Es un vicio? ¿Es un talento? ¿Qué es? ¿Cuánto tienes de eso? Porque fue lo mismo que preguntó David. ¿Qué provisiones tienes a mano? Dame unos 5 panes o algo más que tengas, dijo David. David estaba rompiendo la religiosidad, estaba rompiendo la manera en que se usaba el pan para el altar. Pero lo estaba haciendo en un momento crucial, porque David prefiguraba a Jesús. El mismo Jesús que usó este texto para decirle a los fariseos que estaban juzgando a los discípulos por comer trigo en Shabbat, que el sábado era para ellos y no ellos para el sábado. Este mismo Jesús está en medio de la multitud diciéndole, ¿qué tienes en las manos? Preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron, los discípulos volvieron. 5 y 2 pescados. ¿5 qué? 5 panes. Comunicación directa, ¿cierto? Juan 6, versículo 8 al 9. Otra versión de este mismo texto. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho. O sea, este fue más atrevido porque este dijo, yo estoy pelado, pero el de al lado tiene. ¿Sí o no? Ay, pastor, sí, que viva la ofrenda, hermano, ofrende. Ese era Andrés, ¿sí o no? Pero Andrés tiene un detalle muy especial porque dice, hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada.
¿por qué Andrés le colocó de qué era el pan? No sé. Pero Andrés suma el detalle y dice, esto es lo que tengo en mis manos, 5 panes de cebada, Señor. Es la cebada la que vas a multiplicar. ¿Qué es lo cebado en tu vida? Que Dios te está diciendo hoy, muéstramelo, que yo necesito multiplicarlo. Pero si no me lo pones sobre tus manos. Mira, hay algo que nadie te va a obligar a hacer. Nadie te lo va a obligar a hacer. Es Dios quien te dice, ¿qué tienes en las manos? Y si tú te quedas así, no lo va a poder hacer. Pero si tú no sales y dices, Señor, mire, no he podido con este vicio. Este soy yo. Aquí está. Esto es lo que tengo en las manos. ¿Qué vas a hacer? Él es el único que puede convertir esos 5 panes, esos 2 pescados que hoy tienes como limitación en algo diferente. Pero tú tienes que estirar tus manos. Porque la pregunta es, ¿qué tienes en tus manos? Y sabes, cuando veía la referencia de este muchacho, pensaba en cuántos muchachos han habido a tu lado que te han intentado decir, yo te ayudo a sacar las manos, pero tú los has visto como enemigos. Que te han dicho, quédate quieto, que yo te voy a ayudar, pero tú los has visto como la oposición. Que te han dicho, caminemos, es duro, pero caminemos. Una esposa que te ha dicho, yo sé tu lucha, te perdono, pero quiero caminar contigo para que cambies. Una mamá que te ha dicho, no voy a dejar de orar por ti, pero muestra tus manos, ríndete. Porque eso es lo que Jesús hace con ellos. Dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? ¿Sabes qué es lo mejor? Que cuando tú piensas que eso no es nada, es donde Dios va a orar. Es donde Dios va a multiplicar. Es donde Dios, como tú estás alerta, Él va a hacer algo nuevo. Cuando hay una pérdida, cuando perdemos, cuando nos duele el corazón, duele entenderlo. Duele muchísimo, pero Dios va a hacer algo mayor. Aún en una pérdida de un ser querido, Dios siempre va a hacer algo mayor. Amén. Y el último punto tiene que ver con ¿de qué sirve estar alertas y tener un plan? ¿De qué sirve ponerle las manos a Dios con lo que hay en nuestras manos? ¿De qué sirve ponerle esa situación? De entender el propósito de la reconstrucción. En el Antiguo Testamento, en Éxodo, Moisés dice al faraón, vengo a interceder por mi pueblo, por el pueblo de Dios. Déjalo ir. El Señor le da la instrucción. Que lo deje ir para que me vayan ¿a qué? A adorar. ¿Sabes cuál es el objetivo de toda reconstrucción? ¿Sabes para qué Dios te está levantando, te está prosperando, te está haciendo algo nuevo? Para que le adores. Pero la única manera para que le adores es que tú puedas entregar lo que tienes en las manos para que puedas levantarlas y recibir. Imagínate esto. Cuando Jesús dice, muéstrame que tiene en las manos, tú haces así. ¿Sí? Señal de algo poco que tengo en las manos. Pero cuando tú decides alabar y adorar a Dios, tú adoras así. Señal de que lo que Él da es que más grande. De ese tamaño de adoración es el tamaño de la bendición. ¿Y por qué te digo esto? Porque esto fue lo que vivió el pueblo de Israel. Nehemías 8, versículo 1 al 3. En el preciso momento donde el pueblo empezó a entender que había que estar alertas, que había que cuidar lo que Dios había dado, que había que hacer un plan para restaurar, para sanar, para perdonar, para esperar. En ese momento, cuando entregó lo que había en sus manos, en ese momento el pueblo decidió levantar un altar. Nehemías 8, versículo 1 dice, entonces todo el pueblo, ¿cuántos? Todos. Eso es lo que debería pasar con el pueblo de Cristo hoy. Todo el pueblo debería estar alabando de tal manera que en diciembre nadie debería quedarse sin conocer de aquel que nació. Pero la pregunta es, ¿estamos alertas? ¿Estamos adorando con lo que tenemos en las manos? Para que Él multiplique esa adoración y la convierta en bendición. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Escúcheme. Como un solo hombre se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua. Jesús es el agua de vida. Él es el agua, el que fluye. Escuche.
y le pidió al maestro Esdras, y esto me encanta, porque ¿sabes algo? Nehemías sabía muy claro que había un momento que él lo iba a hacer, pero que había un momento donde él tenía que dar el espacio para que otro lo hiciera. Es parte de lo que como iglesia estamos viviendo hoy. Una transición que implica delegación para ver la bendición, que implica que nosotros podamos avanzar porque ya Nehemías hizo un trabajo y ahora vienen los Esdras, ¿sí? A hacer el trabajo más importante. Escúcheme esto. Y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de ¿quién? De Moisés. Después de terminar la reconstrucción, después de levantarse, después de volver a los pies del Señor, Nehemías le da paso a Esdras para que ahora él santifique y ponga ¿qué? La palabra. Wow. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta ¿de quién? De hombres y mujeres. ¿De quién? La reconstrucción la hace Dios con hombres y mujeres. Por eso yo creo que la mujer que está puesta a tu lado ha sido dada para que te ayude a reconstruir, no para ponerte problemas. A veces parece cantaleta, pero está dada para reconstruir contigo. Y el hombre que te fue dado, puesto a tu lado, está dado para reconstruir contigo. A veces se equivoca, a veces no escucha, pero está dado para ayudarte. Pastor, ¿y yo que estoy solo? Pues las autoridades que se te han dado, los líderes que Dios te ha dado, las personas con las que Él te ha rodeado, son dadas para colocar el broche de oro de tu reconstrucción. Porque la palabra de Dios dice que tú eres buena obra y que el que comenzó esa buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Pero cuando no estamos alertas nos desesperamos y creemos que la obra tiene que terminarse como yo creo, donde yo creo y cuando yo creo. Y como ya es 15, ya no se acabó. No, tu obra está en proceso. Si tú estás alerta y tienes un plan, si tú abres tus manos para entregar tus 5 panes y tus 2 pescados, entonces ahora lo que vas a hacer es entregar para adorar. ¿Cómo adoras? Escucha esto. Esdras llevó la ley ante la asamblea que estaba compuesta por hombres y mujeres y todos los que podían comprender la lectura. Dios está llamando a un pueblo que tiene que aprender a discernir los tiempos y la palabra de Dios en el momento justo. Porque ¿de qué me sirve entender la palabra cuando no sirve para nada? ¿De qué me sirve tenerla cuando no la puedo aplicar? Y ahí tú y yo tenemos que salir de la religiosidad. Porque si esta Biblia no es para solución, entonces no hay nada que hacer. Sigue intentándolo en tus fuerzas. Pero lo que Jesús dijo a los discípulos es: díganme en qué tienen, que con eso vamos a hacer. Cuando nosotros nos enfrentamos a una misión en la iglesia, le voy a decir lo único seguro que tenemos: nada. Porque siempre vamos a una misión. Yo a veces digo oye, Señor, ¿no habrá un momento de comenzar como con algo más fijo? No, tiene que ser con fe, tiene que ser luchando, tiene que ser guerreando, tiene que ser con las manos ahí: Señor, solo tenemos esto, y el Señor tenga. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que traer nuestros 5 panes siempre, nuestros 2 pescaditos. Y siempre hemos visto la provisión de Dios. Porque cuando se trata de construir un altar para Dios, Él es el que provee. Él es el que provee. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra. Dice que cuando empezaron a comprender la palabra y la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el... ¿Desde cuándo? Desde el alba. Yo me animé con esto. Dije, el próximo año solo son sermones de 5 a 2 de la tarde. Esto me animó muchísimo. Dice que está enfrente de la puerta del ¿qué? Del agua. ¿Quién es el que sacia tu sed? Jesús. Cuando tú estás teniendo dudas de si tú cumpliste, de si llegaste al plan, de si vas a llegar o no llegar, cuando esa brecha, ese vacío que Satanás usa para oprimirte y decirte no has conseguido nada, ahí en ese vacío es donde tú bebes del agua correcta y sabes que el que comenzó la buena obra en ti la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y que tu plenitud no viene de cuántas cosas materiales alcanzas, de cuántas cosas relacionales alcanzas, sino de cuánto alcanzas más de su presencia, sino cuánto más dependes de Él. Y tenemos que ser honestos.
Hay momentos de la prueba donde nadie quiere pasar por prueba, ¿sí o no? En este momento están haciendo candidaturas de los mejores guerreros del 2025, ¿sí? No hay inscritos por ahora. Nadie se quiere inscribir, pero cuando nos toca, nos toca. Y la verdad es que en esa batalla sí que aprendemos. Y sí que aprendemos a adorar. Termino de leerlo, versículo 3. Y la leyó en la presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura ¿de qué? Del libro. Es decir, después de la reconstrucción, después de estar alerta, después de tener un plan, después de entregarle a Dios, Dios empieza a entregar. Y cuando tú estás atento, alerta a lo que Él quiere decirte, al plan de Dios, entonces tú vas a ver la provisión. ¿Por qué? Porque eso era lo que el pueblo de Dios hacía. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, además de encontrar las murallas caídas, también encontró vidas destruidas. Pero estas vidas ahora se estaban poniendo alertas, entregando lo que tenían en adoración para alabar verdaderamente a Dios. Porque solo cuando tú te decides alabarlo verdaderamente, es donde Él empieza a llenar y a llenar y a llenar. Porque ya comprendió, y tú ya comprendiste que tu plenitud no viene de cuánto tienes, sino de cuánto de Él recibes. Versículo 6, me salto ahí en Nehemías. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios y todo el pueblo. Perdón, el gran Dios y todo el pueblo. ¿Qué hizo? Escucha estas dos posiciones. Son simbólicas, pero proféticas. Alguien necesita un milagro, alguien necesita ver una transformación. Primer pregunta, ¿qué tienes en las manos? Hágalo conmigo. ¿Qué tienes en las manos? Es un símbolo. Cuando tú le dices a Dios esto, le dices, Señor, tú sabes qué tengo en mis manos. Nadie más lo puede conocer. Porque solo cuando tú le entregas a Dios lo que tienes en tus manos y Él lo toma. Porque ¿sabes qué hizo Jesús? Los discípulos pasaron los panes y Jesús se reía y los veía y decía, no saben lo que voy a hacer. Y de pronto Jesús, cuando vio sus manos estiradas, cogió ese pan, cogió ese matrimonio, cogió esa enfermedad, cogió esas finanzas, cogió ese hijo, cogió ese esposo, cogió ese ministerio, cogió ese proyecto, ese plan, ese propósito. Y Jesús lo cogió y lo levantó al cielo. Y dijo, Señor, gracias. Solo un pan basta. Y lo partió. Y cuando lo partió dijo, y lo que hice en la cruz y lo que va a pasar en la cruz es suficiente para que César, para que Andrés, para que María, para que Patricia, para que Sandra, para que Yamilet puedan ver en la adoración el milagro. Porque es el momento cuando tú entregas lo que hay en tus manos, tu limitación, lo que parece poco. Dice, levantando las manos respondió, amén y amén. El pueblo primero escuchó la palabra, recibió la palabra y después de entregar levantó sus manos. Dice la palabra de Dios, luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Porque solo cuando tú te despojas y empiezas a adorarle sin limitación, vas a ver derramar su bendición. Solo cuando tú te despojas. Porque eso fue lo que hizo Nehemías. El pueblo dice que los gobernadores, que los jefes de familia, y que el pueblo entregó. ¿Qué tienes que entregar tú hoy? 15 de diciembre. Aparentemente a 15 días de terminar el año, cuando todos decían, ya no va a pasar nada. Ya tu propósito no tiene sentido. Yo te quiero decir algo. El Dios al que nosotros levantamos las manos y adoramos no se mueve por este calendario. Se mueve por el plan que constituyó para ti. Y por más perdido que parezca, cuando tú le entregas y comienzas a adorarle, allí tú vas a ver la bendición de Dios. Pero tienes que estar alerta para poder entregar y para poder levantar. Recuerda esto siempre. Entregar los panes y los pescados parece pequeño, pero es la única manera de aprender a soltar para que venga lo grande. Y el Dios que tú y yo adoramos es sobrenatural. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 1,
versículo 9 al 11. Esto es lo que pido en oración. Cuando Pablo decía: el que comenzó la buena obra en ti la irá perfeccionando en Cristo Jesús, estaba orando por ti y por mí. Es mi oración que lo que yo estoy viendo en tu vida se siga haciendo, porque el que comenzó la buena obra en ti la va a terminar. Si tú tienes alguna duda de ello, yo te lo digo hoy por la palabra de Dios. Yo paso, cielo y tierra pasan, pero su palabra no pasa. Y su palabra dice que Él ya la comenzó en ti, la va a terminar, así tú no veas. Porque fuiste escogida, fuiste escogido. Dice: esto es lo que pido en oración, Filipenses 1:9. Que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de ¿quién? De Cristo. ¿De qué se trató todo el plan? De Él y tú. De la obra en la cruz por ti. De la salvación que Él procuró en la cruz por ti. Para que tu matrimonio se abrace a aquel que un día le dio vida a esos 5 panes y a esos 2 pescados. Para que disciernan lo que es mejor y sean puros y irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo. Escuche esto: para gloria y alabanza ¿de quién? De Dios. Pastor, ¿por qué todo esto? Por Él. ¿Y para qué todo esto? Para Él. Y yo entonces lo vas a ver en gloria. Porque si hay algo que no se ha dado, el tiempo no ha terminado. Si hay algo que no has visto, Dios solo te está diciendo: traza el plan, sigue las instrucciones, estés alerta, entrega tus panes y tus pescados, levanta tus manos y adora, y deja que Él haga en tu vida conforme a su propósito. Pero no voltees más. Quiero invitarte a hacer algo allí, y es a que levantes tus manos. Recuerda lo que te he explicado ahora. Hay actos simbólicos que tienen un sentido profético para tu vida. Y yo sé que hay personas que están entregando ahora. Tal vez no sea el tiempo de que las levantes, perdón. Tal vez sea el tiempo de que entregues. Entrégaselo ahí a Dios. Dile: Espíritu de Dios, tú conoces mi corazón. Tú has hablado hoy a mi vida para recordarme que no puedo seguir intentando multiplicar estos pescados y estos panes con mis fuerzas. Necesito de tu milagro, y por eso te los entrego, los pongo aquí en este altar, porque quiero ver una esposa sobrenatural, quiero ver hijos sobrenaturales, quiero ver empresas en lo sobrenatural, quiero ver ministerios sobrenaturales, quiero ver la multiplicación que tú produjiste en aquel momento en mi vida. Y no por lo material, sino porque anhelo que tu reino sea reflejado en mi vida. Porque todo lo que tengo, todo lo que soy te pertenece. Y por eso hoy, cuando te entrego, puedo tomar una firme decisión en mi vida: reconocerte como mi Señor y Salvador, como aquel que levantó las murallas, como aquel que sobre ellas colocó su palabra, y el pueblo discernía y entendía cada tiempo. Y por eso te quiero invitar a que entregues eso allí. Y ahora, en un acto de fe, tú te levantes de tu silla levantando tus manos y le digas: Señor, ya entregué, yo quiero recibir. Yo quiero recibir, Señor. Es poco lo que tengo, ya lo entregué, Señor. Hoy, al levantar mis manos y abrirlas, quiero ser lleno de tu presencia, lleno de tu sabiduría, de tu dirección, lleno de tu plenitud, Señor. Que nada me quite el gozo, que nada me quite la alegría de mi corazón, la alegría de tu salvación. Hoy me abrazo a ella. Tú me has perdonado, me has redimido, y por eso sé que vas a bendecir mi vida como ya lo estás haciendo. Porque aunque no pueda haber muchas cosas, tú vas a hacerlo.